La historia de la canción Don Federico tiene un origen terrorífico. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo, la puso en la almacén. La gente que pasaba olía que apestaba, era su mujer de Don Federico. En las sombrías calles de la capital de El Salvador, donde los edificios antiguos susurraban secretos y la oscuridad nocturna ocultaba misterios, se hallaba una historia que había sido tejida de generación en generación. La leyenda comenzaba con una simple melodía. La protagonista de esta historia se llama María, una mujer atormentada por una mala decisión, casarse con Don Federico. Ella se dejó seducir y engañar por el carisma de este hombre, que como muchos otros al principio era un caballero, era amable y con una voluntad inquebrantable por hacerla feliz, pero también como muchos apenas tienen en sus garras a su presa, muestran su verdadera cara. Don Federico solía usar sombrero y una mirada fría. Era conocido por su gran riqueza y falta de escrúpulos. Decían las lenguas que el dinero venía de tratos siniestros. María muchas veces había intentado irse de la casa, huir, pero pasaba el tiempo y era más difícil, y mucho más cuando se embarazó de su hijo Juan. Y una de estas tantas noches en la que María intentó escaparse, Juan comenzó a amenazarla. Una amenaza que se convertiría en algo muy recurrente de ahí en adelante. Horrores inimaginables, indecibles, hacían el trabajo de mantener a María dentro de la casa por miedo a que las hiciera realidad. María tenía prohibido hablar con cualquiera, no podía hablar con los empleados de su casa. Estaba aislada de amigos, de vecinos y del mundo. María solo podía hablar con su pequeño hijo, que mientras fue creciendo fue sintiendo todo ese terror en los ojos de su madre. María había dejado de intentar escaparse y estas amenazas ahora surgían por cualquier acción que realizara. Si a Don Federico no le gustaba la comida, le repetía los mismos horrores que la dejaban helada. Si a Don Federico no le gustaba cómo María lavaba los platos, la tomaba por el pelo enfrente de su hijo y seguía cosechando el terror. Un día, mientras jugaba con su niño y soñaba que estuvieran afuera y libres, ella no lo planeó. Las palabras empezaron a brotar y una canción siniestra pero juguetona se gestó. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo, la pasó por el sartén. La gente pasaba, olía a carne asada. Era la mujer de Don Federico. Su niño con tan solo 4 años la cantó y se la aprendió como un mantra. Parecía una canción infantil. Se sentía jocosa y divertida. Juanito se la aprendió, pero su mamita le pidió el favor de que no la cantara enfrente de su padre, y con solo 4 años guardó el secreto. Y es que además del maltrato físico y psicológico de Don Federico, también era un hombre infiel. Salía con mujeres de todo tipo y las llevaba dentro de su casa. Entraba y salía con ellas, y cada tanto volvía con una nueva. Y es que la última mujer con la que salía Don Federico era una señora costurera. Un día María tuvo la oportunidad de quedarse a solas con ella. Fueron unos pocos segundos, pero sirvieron para que María corriera. Y aunque esta señora costurera pensaba que iba a recibir una cachetada por estar saliendo con el esposo de María, se encontró con una mujer desesperada que pedía ayuda. Le entregó una carta donde le contaba toda la tortura que había sufrido todos estos años, y la costurera prometió ayudarla. Una semana después, esta mujer ideó un plan. Justo en el tiempo, en el cambio de guardias, la casa tendría media hora sin custodia. La costurera tomaría la cartera de Don Federico y la escondería debajo de su auto. Sabiendo que se desesperaría en su búsqueda, entregó la llave de la puerta principal a María. María tomó a su hijo Juan. No alcanzó a llevarse nada más que lo que tenían puesto, pero el premio era el más grande de todos. Era la libertad. Corriendo con su niño tomado de la mano, salió de la casa. Sintió el sol en su piel, sintió el viento mover sus cabellos. Fue un momento muy impactante, pero no podía detenerse a disfrutarlo. Tenía que seguir corriendo. Se perdió entre los edificios de la ciudad y Don Federico
encontró su cartera. Y por más que la costurera intentó ocultarlo, pudieron más unos cables de electricidad de alta tensión que conectaban una y otra vez sobre sus pies. La tortura la hizo cantar y al contar todo fue su fin. Don Federico desplegó a más de 100 hombres por toda la ciudad para buscar a María y a Juan. Tristemente, por más que lo intentaran, no iban a escapar. No tenían dónde y tampoco tenían con qué. No tenían dinero. Al cabo de unas horas la encontraron. Nunca se volvió a ver a la costurera o a María. Don Federico siempre fue rodeado de sospechas, pero nadie se atrevía a acusarlo. Continuó su vida como si no hubiera sucedido nada. Pero la leyenda cuenta que días después de que estas dos mujeres desaparecieron, en el patio de su casa hubo un gran asado donde regalaron carne a todo el que pasara. Los que comieron dicen que ese picadillo de carne sabía un poco extraño. Los más atrevidos susurran que era su mujer. Juan creció un poco más siendo un niño muy traumado, con problemas para adaptarse a la sociedad. Ingresó al mundo de las drogas y comenzó a vivir en la calle. Y siempre que comenzaba sus viajes psicodélicos, empezaba a cantar: Don Federico, aquí no hubo justicia. Y la canción simplemente se regó. No hay un héroe, solo hay víctimas. Varias generaciones cantaron esta canción sin conocer la tragedia. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén. La gente que pasaba, olía que pestaba, era la mujer de Don Federico. Y ahora, dime tú, ¿qué piensas? Ya puedes escuchar estos relatos en YouTube y Spotify. Escríbeme a Instagram, quiero contar tus historias. Yo te cuento cosas para que seas alguien en la vida.